Vamos a hablar de un punto bien importante. Yo creo que en decisiones de anticoagulación y aquí yo creo que vale la pena que lo tengamos siempre presente con respecto a lo que han dicho anteriormente y lo que van a decir en las próximas conferencias, es que uno no debe perder lo esencial y el principio primario por el cual anticoagula pacientes, y es prevenir trombosis, tanto en el escenario de la trombosis venosa profunda, como en el escenario de la fibrilación auricular, como en el escenario de los trombos intracavitarios. El objetivo primario que nosotros tenemos es evitar que nuestros pacientes hagan eventos tromboembólicos tanto arteriales como venosos. Entonces, el riesgo de sangrado en la gran mayoría de los casos es una alerta, pero no una contraindicación absoluta de considerar la anticoagulación, y con el advenimiento de los anticoagulantes que vienen, probablemente cada día el riesgo de sangrado sea menor. Entonces, por favor, no perdamos el foco, y en este punto sí que es bien importante no perderlo, porque es tan lesivo dejar a un paciente que no lo necesita anticoagulado como quitarle la anticoagulación a un paciente que lo necesita. Entonces vamos a hablar de un tema que genera mucha controversia, y es extender o no el tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa. Buenos días. Cindy sobrevivió, entonces va a presentar el caso con dificultad. Bueno, conocemos a la doctora Ana Cristina Montenegro, es médico internista, especialista en medicina vascular, jefe de la clínica de anticoagulación, hace parte del estudio del registro Riete y es profesora de los Andes del Bosque. Y acá tenemos a nuestro paciente. Nuestro paciente es Juan, es un hombre de 30 años que consulta por un cuadro clínico de 2 semanas de evolución de edema de miembros inferiores asimétrico de predominio del lado derecho asociado a dolor, limitación para la movilización, y desde hace una semana asociado a disnea de moderados esfuerzos, y por esta causa decide consultar al hospital. No tiene antecedentes patológicos ni familiares de importancia, no consume cigarrillo ni ha consumido previamente cigarrillo, otras sustancias psicoactivas ni alcohol, hace actividad física de alto rendimiento y no tiene antecedentes ni alérgicos ni quirúrgicos significativos. Entonces, este paciente llega en aceptables condiciones generales, sus signos vitales son normales excepto por taquicardia, con una tensión arterial sistólica normal, está levemente desaturado, pero mejorada con cánula nasal, y al examen físico un edema de la pierna izquierda que comprometía la totalidad de la extremidad, desde el muslo hasta su porción distal. Se le hacen los laboratorios de ingreso con una creatinina normal, un hemograma normal, con un recuento plaquetario normal, y esta es la tomografía. Bueno, este paciente lleva tomografía y un Doppler venoso porque tiene una alta probabilidad de tromboembolismo, de enfermedad tromboembólica en general. En el angioTAC se documentan trombos, como bien podemos ver en la imagen, acabalgados, y en el Doppler encontramos una trombosis extensa que compromete la femoral ipsilateral. Entonces, en este escenario, ¿cómo podríamos empezar toda la clasificación del riesgo y el abordaje inicial de nuestro paciente con el fin de evitar todas estas complicaciones de las que estábamos hablando, doctora? Bueno, aquí hay dos puntos muy importantes que nosotros no podemos olvidar, y es que, y sé que no es el tema a tratar, pero quisimos incluirlo, porque para nosotros es muy importante, entre comillas, bautizar o poder determinar cuál es el nombre del evento embólico desde el mismo momento en el que este paciente llegó. Es muy diferente tener un paciente con una trombosis venosa profunda distal que tener un paciente con una trombosis venosa profunda proximal extensa y una embolia pulmonar. Este es un paciente sano, deportista, eso es un caso de la vida real que tuvimos en el hospital, y por supuesto es muy importante para nosotros clasificar correctamente ese riesgo. Entonces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, el escenario clínico es
demasiado relevante para tomar decisiones cuando nosotros hablamos de extensión del tratamiento. Es muy diferente tener una persona, un paciente con una trombosis venosa profunda distal sin un factor de riesgo identificable que tener un paciente con una trombosis venosa profunda proximal o un TEP. En este caso, este paciente con una gran carga trombótica pulmonar y con una trombosis venosa profunda proximal, pues obviamente lo vamos a bautizar como hombre joven con trombosis venosa profunda proximal y embolia pulmonar, con un trombo acabalgado en la aorta, en la arteria pulmonar que, y aquí voy a otro punto importante, ya no significa que ese paciente tenga una enfermedad grave, porque la carga trombótica ya no es uno de los marcadores de riesgo en embolía pulmonar. Lo fue hasta hace algunos años y como ustedes se pueden dar cuenta acá, lo que importa es si mi paciente está estable o no está estable. Los trombos acabalgados en la arteria pulmonar ya no significan de manera directa que este paciente tenga que ir a cuidado intensivo ni que tenga que pensarse en una estrategia de reperfusión. Este paciente estaba en piso de hospitalización. Que tiene un trombo acabalgado en la pulmonar, sí, pero el señor está estable, no estaba sino taquicárdico, no requería oxígeno, su presión arterial estaba estable, con lo cual este paciente no necesita pensarse en una estrategia de reperfusión. Por el contrario, tenemos pacientes con cargas trombóticas no tan grandes, incluso tenemos ocupaciones, lo menciona la guía, de hasta el 30% del lecho pulmonar, en el cual estos pacientes hacen inestabilidad hemodinámica y hay que pensar en una estrategia de reperfusión. Esto con respecto al pulmón, pero hay otro punto muy importante que no debemos olvidar y es el escenario clínico del cual depende la vena de la extremidad, y no nos debemos olvidar de la extremidad. A pesar de que tenemos un escenario clínico en el cual la mortalidad por embolia pulmonar es importante, como ustedes lo pueden ver, déjame ver la anterior un minutico, sí. Cindy, como ustedes lo pueden ver acá, tenemos los pacientes con embolia pulmonar que tienen una embolia pulmonar de riesgo alto, se mueren hasta en un 50% en los primeros 30 días, y los pacientes con un riesgo intermedio se pueden morir hasta en un 3 a un 12%. En estos pacientes siempre tenemos que tener presente la extremidad y no olvidarnos del riesgo de flegmasia cerulea dolens o de gangrena venosa, especialmente en pacientes que tienen grandes cargas trombóticas, porque si no lo mata el TEP, lo puede matar la extremidad. Una gangrena venosa es una enfermedad muy grave y estos pacientes jóvenes que hacen eventos trombóticos con grandes cargas trombóticas tienen un mayor riesgo de tener gangrena venosa. Entonces, poder nosotros nominar correctamente el evento embólico ya nos va a llevar a pensar en cómo extender el tratamiento. Recuerden, la clasificación del riesgo cambió de manera radical en las últimas guías, ya no solamente importa el PESI y hay que tener marcadores. Yo sé que esto es organizado por los cardiólogos, pero desafortunadamente el ecocardiograma en embolías pulmonares de riesgo intermedio bajo y de riesgo bajo perdió muchísimo valor en las últimas guías. Realmente el ecocardiograma se debe hacer solamente en pacientes en los cuales ustedes no puedan tener una evidencia de disfunción del ventrículo en las imágenes del angiotac o tengan que hacerlo al lado de la cama del paciente en un paciente inestable hemodinámicamente en el cual ustedes quieren demostrar si tiene o no disfunción del ventrículo. De lo contrario, pues no es muy necesario, pero es importante que lo tengamos presente y es importante que clasifiquemos el riesgo de ese TEP. Entonces, en la nominación del evento tendrá que ir si el paciente tiene una embolia pulmonar de alto riesgo, de riesgo intermedio, alto, bajo o de bajo riesgo, y tendrá que ir otro punto muy importante y es cómo está la extremidad. ¿Mi paciente está o no está en riesgo de tener una flegmasia cerulea dolens o una gangrena venosa? Para que por favor no se les olvide, por favor tómenle una foto a los puntos principales de riesgo de una gangrena venosa o una flegmasia cerulea dolens, un paciente con un intenso dolor en la extremidad, un llenado capilar lento, cianosis plantar, compromiso de la movilidad o compartimentos musculares tensos en la extremidad y pues desafortunadamente si ya el paciente tiene gangrena o necrosis del tejido, pues obviamente es un paciente que está cursando con una extremidad que puede llevarlo a la amputación.
Los mecanismos fisiopatológicos de la gangrena venosa o de la flegmasia cerulea dolens han cambiado de una manera dramática en los últimos años. Ya sabemos que no se trata de un síndrome compartimental, sino de una alteración en los mecanismos regulatorios inflamatorios de la proteína C y S, que produce una vasoconstricción arterial y que genera la gangrena. Habitualmente estos pacientes tienen pulso presente, entonces es una gangrena con pulsos o una flegmasia cerulea dolens, que es una indicación quirúrgica de reperfundir esa extremidad rápidamente y de la cual no vamos a hablar en este momento porque no es el escenario clínico en el cual nos vamos a enfocar. Pero porfa no se les olvide. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a nuestro paciente, Cindy? Bueno, entonces este es un paciente que por sus antecedentes y el examen físico actual nos daría un PSI mayor a 1, tenía taquicardia, es hombre, entonces eso nos da un PSI mayor a 1, la troponina era positiva y no tenía imágenes de disfunción del ventrículo derecho. Esto nos daría para un TEP de riesgo intermedio bajo. Y respecto a su extremidad, pues no tenía signos de gangrena, entonces también nos daría pues una extremidad sin riesgo para continuar hospitalización en sala general y bajo vigilancia clínica de evolución. Perfecto, y entonces en ese momento entramos en este escenario clínico de cómo vamos a anticoagular a este paciente. Y cuando ustedes tienen adecuadamente nominado el evento tromboembólico de este paciente, ustedes van a poder tomar decisiones clínicas que incluso desde el primer momento los van a llevar a tomar una decisión. Entonces recuerden que en anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa tenemos estas 3 fases de la anticoagulación, una fase aguda, una fase de 3 a 6 meses y una fase mayor de 6 meses. Cuando hablamos de la fase aguda tenemos unos objetivos muy importantes que son disminuir el riesgo de extensión del trombo, prevenir la formación de nuevo trombo y obviamente disminuir la carga trombótica con el fin de disminuir la mortalidad. En enfermedad tromboembólica venosa la primera causa de mortalidad es progresión del trombo dentro de las pulmonares, disfunción y colapso circulatorio en los primeros 7 días. Obviamente esto se puede extender hasta los siguientes 30 días, especialmente en embolias pulmonares de alto riesgo, pero básicamente en la fase aguda lo que buscamos es reducir mortalidad. Para este escenario clínico contamos con 3 anticoagulaciones, si se puede decir así. Heparina no fraccionada para los pacientes que van a las unidades de cuidado intensivo, y a los pacientes en los cuales vamos a pensar en una estrategia de reperfusión, heparina de bajo peso molecular en la gran mayoría de pacientes que tienen embolia pulmonar y se van a quedar hospitalizados, pero incluso si mi paciente tiene unos criterios de Gestia negativos y se va a ir en una alta temprana para la casa, podríamos considerar carga de DOACs, o si tiene una trombosis venosa profunda sin embolia pulmonar y lo vamos a mandar en alta para la casa, también podríamos considerar carga de DOACs. ¿Por qué se utiliza carga de DOACs o por qué se utiliza DOAC con heparina de bajo peso molecular, como es el caso de dabigatran o edoxaban? Porque en este momento lo que estamos buscando como objetivo primario es disminuir la mortalidad y la carga trombótica inicial. Después de esto, entonces sigue la anticoagulación a largo plazo, en donde lo que buscamos es disminuir recurrencias y disminuir también muerte relacionada con enfermedad tromboembólica, y esto va a ser de 3 a 6 meses. Y por último, tenemos el tratamiento extendido mayor de 6 meses. En este largo plazo contamos con los DOACs a la dosis habitual del largo plazo, contamos con warfarina y ahí puse entre comillas SAF, y esto no es una discusión para traer hoy, pero por el momento en las guías internacionales de manejo, la recomendación en síndrome de anticuerpos antifosfolípido es el uso de antagonistas de la vitamina K. Habrá algún residente pilo que levante la mano y diga, pero tiene que tener anticoagulante lúpico positivo y tiene que ser triple positivo, etcétera, etcétera. La respuesta es sí, pero por el momento, teniendo en cuenta los mecanismos trombóticos inflamatorios endoteliales del SAF, lo ideal es utilizar una ABK. Si quieren usar un DOAC, háganlo a su libre albedrío. Y en el extendido, que es lo que vamos a hablar al final, lo que estamos buscando es, entre comillas, una profilaxis para que ese paciente no tenga un nuevo episodio, pero tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de la enfermedad se acaba entre los 3 y los 6 meses después del evento, ¿sí? Y ahí va a terminar el tratamiento primario. Y esto ha cambiado de una manera dramática en los últimos años, probablemente mucho más que en fibrilación auricular y de lo que tenemos de evidencia en trombos intracavitarios y válvulas,
porque cuando nosotros empezamos a anticoagular pacientes para enfermedad tromboembólica venosa, que son estas guías ACCP del 95, solamente teníamos warfarina y heparinas. Después apareció fondaparinox, heparinas de bajo peso molecular, y en el año 2004 empezaron a aparecer los estudios de los DOACs. Los estudios de los DOACs se terminaron en el año 2007, probablemente los de fibrilación auricular, y empezaron los resultados de los estudios de enfermedad tromboembólica venosa. Por esa razón, en el año 2014 se recomienda en el mismo nivel de evidencia en las guías europeas el uso de los DOACs. Después aparecen las guías americanas y nos dicen, bueno, sí está bien, úselos, pero todavía no estamos tan convencidos, ellos son un poco más prudentes y cautos que los europeos, pero al final en el 2016 nos dicen, no, sí, úselos en el mismo nivel de evidencia que warfarina. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos visto que los procesos de recanalización de los vasos, el riesgo de síndrome postrombótico, el riesgo de sangrado, la mortalidad, la optimización del manejo anticoagulante con los ABK ha cambiado de una manera dramática, pero nunca es mucho, nunca es todo lo que uno necesita. Y cuando estaban hablando ahorita, y no quise interrumpir ni al doctor Buitrago, ni los quise interrumpir a ustedes con el tema de los trombos intracavitarios, y no es digamos que por hablar de lo que tenemos nosotros acá, pero nosotros acá tenemos una clínica de anticoagulación donde tenemos un TTR del 63% que se acerca mucho a lo que se maneja internacionalmente. La pregunta es si un 63% de TTR le sirve a ese trombo intracavitario o le sirve a este paciente para no hacer un evento de tromboembolismo venoso o para no hacer un evento sistémico de trombótico. Y la respuesta es, probablemente le sirve más que tener un TTR de menos del 50%, pero no es lo que yo quisiera tener. Yo quisiera que mis pacientes tuvieran un TTR del 100%. Y eso con los antagonistas de la vitamina K es prácticamente imposible, incluso en un medio en donde muchos de nuestros pacientes tienen un coagucheck, en donde los pacientes acuden con su INR y en 5 minutos nosotros les atendemos sus complicaciones. Entonces, es por esta razón que en anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa, los DOACs adquirieron un papel importantísimo y en este momento hay pocas razones para usar una ABK. Mujeres embarazadas, pacientes que después del primer trimestre, por supuesto, en los primeros 3 meses es ¿cómo se llama esta cosa? Teratogénica, entonces no se debe utilizar, lactancia no se debe utilizar, pacientes con falla renal, hacemos un simposio completo para discutir el tema, eso solamente es 1.2% de la población de pacientes anticoagulados del mundo en todos los escenarios, entonces no entiendo por qué se gastan 300 horas hablando del 1%, mientras tenemos un montón de pacientes que necesitan estar anticoagulados que no están anticoagulados. Pero falla renal hay una discusión grande con respecto a warfarina y los pacientes con SAF, punto, pare de contar, bueno, y válvulas y ya, y algunos trombos, etcétera, pero digamos que en el escenario de enfermedad tromboembólica, anticoagulantes orales directos es lo que vamos a utilizar. Aquí están las dosis, yo sé que se las saben, pero por favor, los que no se las sepan, utilícenlos correctamente, porque es diferente a cómo se usan en fibrilación auricular, y las dosis son distintas, porque nuestros objetivos son diferentes. En fibrilación auricular ustedes están previniendo un evento embólico, nosotros acá estamos tratando eventos con grandes cargas trombóticas, es diferente el objetivo y es diferente la dosis del medicamento. Entonces tenemos aquí en la fase aguda las dosis de carga, 10 cada 12 de Apixa por 7 días, 15 cada 12 de Riva por 21 días, Edoxa y Dabigatran son 5 días de heparina de bajo peso molecular para después continuar con la dosis habitual de Dabigatran o Edoxaban. Bueno, doctora, y este paciente cuando regresa a nuestra consulta de control, entonces viene la pregunta más importante en todo este escenario, porque como bien lo dijiste, es muy importante saber a quién anticoagulamos, por cuánto tiempo, pero más que esto viene una dificultad muy grande y es cómo vamos a prevenir estas recurrencias y cuál es el paciente que tiene indicación de parar o no parar. Esta pregunta es muy importante, o sea, creo que es uno de los escenarios más difíciles. Detener la anticoagulación es casi más difícil o hace
reflexionar un poco más en los pacientes, incluso que iniciar el anticoagulante como tal. De acuerdo, y vivimos sin miedo a dejar a los pacientes anticoagulados con warfarina sin necesidad durante muchísimos años. A uno le llegaba la viejita y ¿a usted qué le pasó? No, cuando me reemplazaron la rodilla hace 100 años hice una trombosis y me dejaron warfarina y por inercia médica me formularon la warfarina hasta el día de hoy. 96 años, falla renal, nunca le pasó nada, nunca sangró, en fin. Pero la evidencia ahorita es muy clara. Y ustedes tienen que entender que anticoagular un paciente es adquirir una enfermedad. Y las decisiones en fibrilación auricular, el peso de la reducción del riesgo de un ACV isquémico o de una embolia sistémica es tan grande que las dudas son muy pocas, pero en este escenario no es tan real, no es tan evidente. Entonces, esta es una pregunta muy difícil y es, ya lo anticoaguló, tomar la decisión de anticoagularlo es súper fácil cuando uno tiene un paciente con una trombosis o un evento tromboembólico pulmonar, pero desanticoagúlelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa al final de esa terapia? Ya tratamos el evento índice y nos tenemos que hacer una pregunta, y por eso les digo yo que es tan importante y nos gastamos ese tiempo en nominar correctamente mi evento embólico, porque cuando yo digo esto es un evento tromboembólico importante, un TEP y una TBP proximal en un hombre joven sin un factor de riesgo identificable, levante la mano en el auditorio, ¿quién lo va a dejar y quién le va a quitar? Manos arriba por los que le van a dejar la anticoagulación a Juan. ¿Nadie? Gracias. Claro, ellos son mi residente y mi interno, pues obvio, ellos levantaron la mano, si no los asesino. ¿Quién más le va a dejar la anticoagulación a Juan? Todos levanten la mano. Entonces, ¿por qué hay que dejarle la anticoagulación a Juan? Porque cuando ustedes hablan de disminuir la recurrencia, la siguiente, porfis. Cuando ustedes hablan de definir de quitar la recurrencia de un paciente o de evitar la recurrencia de un paciente, siempre tienen que tener en la cabeza que un evento tromboembólico pulmonar mata al 30% de las personas que les da antes de llegar al hospital. Es la tercera causa de muerte por trombosis en el mundo, luego del ACV isquémico y el infarto agudo del miocardio. Entonces, esto mata personas y mata personas jóvenes. Entonces, yo voy a dejar a mi paciente sometido al riesgo de tener un evento de recurrencia, temprana o tardía. Cuando uno considera la anticoagulación extendida, ¿esto tiene un indicador? Sí. Miren, por ejemplo, aquí, cuando ustedes ven Sí, más fácil. Bueno, en fin, cuando ustedes ven esta línea punteada, esta línea aquí arriba que sube como una escalerita, ese es Juan. Si un paciente tiene un evento provocado por una cirugía mayor de rodilla o cadera o una cirugía grande abdominal, está acá, 3% de riesgo de recurrencia a 5 años, o sea, no importa. Si tiene un factor de riesgo identificable no mayor, puede estar acá. Pero si tiene un factor de riesgo no identificable, por eso ya no se llama no provocado, porque no provocado le quita importancia al factor de riesgo. Ahora es un factor de riesgo no identificable. Mi paciente tiene algo, ese muchacho tiene algo. Usted va a ser tan valiente de quitarle la anticoagulación a un muchacho de 30 años que hace una trombosis venosa profunda proximal y un TEP. Ah, doctora, pero es que yo le pedí 150 millones de pesos en un estudio de trombofilia y todo está negativo. Y no se le ha quitado el 30% de riesgo de recurrir en los primeros 5 años. Entonces, miren, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a esto, en lo que tiene que pensar. Y por eso el escenario es tan complejo. Estos pacientes no son complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo de recurrencia es bajito. Entonces, pacientes que tengan un factor de riesgo transitorio reversible mayor, como una cirugía, una hospitalización, una fractura, etcétera, pues esos, obviamente, les voy a quitar la anticoagulación. Ni siquiera los dejo 6 meses.
los dejo 3. Ay, pero es que el trombo era gigante, no me importa, los dejo 3. Estos de aquí abajo, los de cáncer o los de SAF, tienen un riesgo de recurrencia mayor del 10% anual. ¿Se los van a quitar? Obvio no. Y los de la discusión están aquí en la mitad, que son los de sin factores de riesgo identificable, los de las trombofilias de bajo riesgo trombótico, las embarazadas, las que tomaron anticonceptivos orales, las que se fueron en avión. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y aquí están los OR, que es una respuesta que nunca me dan mis residentes ni los que pasan revista conmigo, y es cuál es el OR de cada uno de los factores que yo veo en esa nominación inicial de mi paciente. Y esto, ojo, no le he pedido ninguna trombofilia, ni mutación de la metatetrahidrofolato reductasa que les encanta pedirles ahora, ni factor 5 de Leiden, ni ninguna mutación. Esto es lo basal, lo que yo le pregunté en mi historia clínica al paciente. ¿Tiene un factor de riesgo? Señora, usted estuvo hospitalizada en los últimos 3 meses, se ha fracturado, se ha caído, se ha pegado, le pusieron una vacuna de COVID, le dio COVID, toma anticonceptivos orales, es hombre, los hombres siempre recurren en todo. ¿Tiene SAF o no tiene SAF? Es probablemente la única trombofilia que habría que pensar en descartar, y la razón es que eso sería lo único que tentativamente cambiaría mi conducta clínica con respecto al tipo de anticoagulante que le voy a dejar. ¿Este muchacho tiene o no tiene SAF? Pues doctora, no tiene trombocitopenia, no tiene leucopenia, pero le duelen las articulaciones, pues pídale un perfilito de SAF, no pasa nada, ¿sí? Pero si no tiene antecedentes familiares, no, es que el papá, el tío, el abuelito tienen mutación heterocigota del factor 5, bueno, pídaselo. Pero en general no vale la pena hacerle el estudio completo de trombofilia. Exacto. Entonces, en estos pacientes donde vamos a decidir si sí o no continuar, ¿cómo podríamos estimar este riesgo de que vuelva a recurrir un evento, como dijimos, pues ya no provocado, sino a sabiendas que puede seguir existiendo el factor procoagulante, solamente que no lo hemos identificado en el paciente? Entonces, pues en él yo lo dejaría, pero si el paciente dice, como muchas veces dicen, doctora, es que yo quiero que usted me dé un número, entonces existen unas escalas de estimación de riesgo de recurrencia en pacientes con eventos sin factores de riesgo identificable. Esto no se debe usar en otro tipo de pacientes, sino solamente en pacientes sin factores de riesgo identificable. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas escalas, la escala de Gerdau, la escala de Viena, el DASH, el PIT Stop. La escala más validada o la que tiene una validación mayor en los pacientes es Gerdau. Inicialmente era en mujeres, pero ahora también la validaron en hombres. Y si ustedes se dan cuenta, el hecho de que el paciente tenga una TBP proximal o un TEP y que sea hombre y que sea joven, ya les da un alto riesgo de recurrencia en cualquiera de las escalas. Entonces, aquí sí debo evaluar el riesgo de sangrado. Y aquí les voy a poner el típico ejemplo que siempre nos pasa en la interconsulta, y es una señora que pesa 30 kilos, que está postrada en la cama y que tiene una trombosis venosa profunda distal y la quieren dejar anticoagulada para siempre. Entonces, es que fue no provocado. Pues sí, pero el riesgo de sangrado es inadmisible. ¿Qué escalas pueden utilizar para evaluar el riesgo de sangrado? La que ustedes quieran. Nosotros somos reportadores de Riete, por lo cual utilizamos la escala de Riete, pero pueden usar la que ustedes quieran, el IMPROVE de sangrado, pueden usar las escalas de los anticoagulantes de riesgo de sangrado si lo que quieren es dejarle una puntualmente. Hay la del Einstein, que es la de Rivaroxaban, existe también la de Apixaban, pero en general utilicen una escala de riesgo de sangrado. Miren, aquí están todas. Está la escala del IMPROVE, el Riete, el Einstein, el BT-BLED, la escala de las SP, cualquier escala de riesgo de sangrado. Entonces, a esa nominación, paciente con hombre, joven, con evento trombótico, tromboembolia pulmonar,
y TBP sin un factor de riesgo identificable con riesgo de sangrado de 0, ya tomamos una decisión. Si ustedes pusieron eso en la nominación de la historia, ya tomaron una decisión. Categorizar el riesgo de sangrado es muy importante. Esto les categoriza el riesgo de sangrado en 3 escalas, bajo, moderado o alto. Si mi paciente tiene más de 2 puntos de riesgo de sangrado, esto le da un sangrado estimado de 2.6% al año, lo cual supera en creces el riesgo de mortalidad por TBP. Entonces ustedes ponen a ese paciente sobre la balanza y miran cuáles son los factores de riesgo para que este paciente recurra y cuál es su riesgo de sangrado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si mi paciente tiene, como este Juan, es un hombre joven sin un factor de riesgo identificable con un TEP, que su riesgo de recurrencia a 10 años es más o menos 36% y es progresivo en el tiempo, 36, 40, 42, 48, o sea, va a seguir aumentando y nunca va a bajar, nunca se va a estabilizar, cada día su riesgo de recurrencia va a ser más alto. Pero, bueno, y si ese escenario es así, su mortalidad en un evento de recurrencia es más o menos cercana al 4.2%, 4.28 es más o menos el riesgo estimado de recurrencia por muerte de ese paciente. Pero si es esta paciente, esta vez se los voy a poner más difícil, es una mujer que tuvo un evento tromboembólico pulmonar, tiene 75 años, no tiene un factor de riesgo identificable, pero tiene 20 mililitros minuto de depuración de creatinina. El riesgo de sangrado de una mujer de 75 años con 20 mililitros minuto de depuración de creatinina son 3 puntos. Eso es más o menos 3.5% al año. Si esa señora sangra, su riesgo de morirse es 11%. Por consiguiente, ella no va a quedarse anticoagulada. Pero doctora, usted dijo que la recurrencia, sí, pero su riesgo de sangrado supera el beneficio que yo le voy a generar reduciendo su riesgo de recurrencia, con lo cual no la voy a dejar anticoagulada. Pero como Juan tiene 0 riesgo, entonces viene una pregunta muy importante y es ¿cuáles son estos pacientes que teniendo en cuenta todo lo que ya hemos mencionado, tanto riesgo trombótico como riesgo de sangrado, se benefician de continuar la anticoagulación extendida? Entonces, este algoritmo lo dice fácilmente, ¿de acuerdo? Trátelo por 3 meses a todos, antes que 6 semanas, 3 meses a todo el mundo, ¿de acuerdo? En esos 3 meses, trátelo con las dosis correctas, siéntese enfrente del paciente cuando ese paciente termine los 3 meses y pregúntese, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo nominé mi evento? ¿Tengo un factor de riesgo identificable o no? Si es una TBP distal aislada, suspéndalo, ¿sí? O sea, por favor no le estudien, no le pidan un PET scan a una trombosis de las gemelares, se los pido por el amor de Dios, ¿sí? Lo vemos todos los días. Estudio de trombofilia para TBP tibial posterior. Entonces, por favor, no lo hagan. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, de malas con la recurrencia, lo tienen que suspender. Si el paciente tiene un factor de riesgo reversible, suspéndalo, ¿de acuerdo? Estos en azul, suspéndalos, sin duda, sin miedo. Si está verde, déjelo anticoagulado. Si tiene cáncer, la doctora Salazar les va a hablar de enfermedad tromboembólica venosa y cáncer con una evidencia ya muy grande, incluso estamos haciendo estudios de anticoagulación extendida a dosis plena o a dosis reducida en pacientes con cáncer, con muy buena evidencia de uso de DOACs. Entonces, en cáncer, casi todos podrían quedarse anticoagulados si lo que vamos a utilizar es un DOAC. Si mi paciente no tiene un alto riesgo de sangrado, por supuesto, ya lo habíamos dicho, o si tiene un primer evento o un segundo evento de recurrencia, que puede ser sobre el mismo lecho, no importa, o sobre un lecho diferente, y no tiene un factor de riesgo identificable. Y aquí en gris está la gran discusión, y es un primer evento de un episodio sin factor de riesgo identificable. Este paciente
es su primer evento, tiene 30 años, es hombre, cuadro hemático normal, es deportista, no se metió ninguna cosa rara, no estaba deshidratado. ¿Alguien se atrevería a quitarle la anticoagulación a Juan? Probablemente no, a menos que Juan diga, doctora, pero es que yo soy futbolista, que era el caso de Juan. Y si usted me deja anticoagulado, no me van a dejar jugar fútbol. Listo, Juan, tu riesgo de recurrencia es 30% a 5 años. Pero si quieres seguir jugando fútbol, me toca quitarte la anticoagulación. En la guía está que usted lo debe discutir con el paciente. Y el paciente y usted toma la decisión con conocimiento de lo que puede llegar a pasar. ¿De acuerdo? Y otro punto que hay que dejar, y este es un punto de discusión, y es un paciente que hace un evento que uno dice, pero esto es como mucho trombo para tan poquito factor, ¿sí? Por ejemplo, Rafa se va para Miami de paseo y hace una TBP femoral. Y uno dice, pero en Miami son 3 horas. Y el tipo estaba bien hidratado, no estaba emparrandado. ¿Por qué hace una TBP proximal? Entonces, no, que es que montó en avión 3 horas, pero 3 horas para una TBP proximal, como que es muy poquito factor de riesgo para una TBP proximal. Ahí es cuando entra el arte y la ciencia de este tema, porque para lo otro, pues no es tan difícil, pero para esto, ahí es cuando uno tiene que evaluar las cosas y poner las cosas sobre la balanza y tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué anticoagulantes tienen evidencia en este contexto y cómo los podemos utilizar? Bueno, entonces, todos tienen evidencia. Daviga fue el primero que probaron en estos escenarios, en una prueba contra placebo, en otra prueba contra warfarina, extendieron contra warfarina a 36 meses, es el que tiene un seguimiento a más largo plazo, sin embargo, la dosis no es reducida. Tocaría dejarlo con 150 miligramos cada 12 de dabigatran. El estudio Resonate es dabigatran versus placebo. Esto fue solamente llevado a 6 meses. Tenemos RIVA en el Einstein extendido, en el cual fueron llevados 20 versus placebo a 6 meses. Y tenemos el Einstein Choice, en el cual probaron 20, 10 y aspirina. Aspirina era lo que le dejaban antes a estos pacientes para que el médico pudiera dormir tranquilo, porque para el paciente pues no le sirve para nada, pero el médico podía dormir muy tranquilo. Y apixaban se probó en un estudio que es el Amplify extendido, que es apixa 5 cada 12 versus 2.5 cada 12 versus placebo, para evaluar cuál era el riesgo de recurrencia. Mírenlo aquí en lo que respecta al riesgo de recurrencia. Y cuando ustedes lo miran, estos son les puse solo estos, porque estos son los que son versus placebo o versus aspirina, que era lo que antes les dejaban. Entonces, cuando uno lo ve en este escenario, uno dice, hombre, todos reducen recurrencia. Pues si usted lo deja anticoagulado versus nada, pues seguramente se le va a quitar el riesgo trombótico. Pero miren lo que pasa cuando vemos el sangrado, porque uno diría, pero si le voy a dejar mi anticoagulante, o sea, lo voy a dejar anticoagulado, ya la doctora Montenegro dijo que eso era adquirir una enfermedad, entonces yo lo voy a dejar anticoagulado. ¿Cuál es el riesgo de sangrado? ¿Puedo asumir ese riesgo de sangrado? Y por eso también dejé los contra placebo. Cuando ustedes, por ejemplo, ven en la prueba Amplify extendido o miran, por ejemplo, el Einstein Choice versus aspirina, entonces uno diría, pero si obviamente va a sangrar más. Obviamente, pues no es tan obvio. Miren que en el placebo no hay una diferencia estadísticamente significativa en sangrado de anticoagulación versus placebo. En aspirina, uno diría, pues va a sangrar menos con aspirina. Pues no. Sangran lo mismo, dejarle Riva versus aspirina en extendido a dosis reducida y se previene 75% más el riesgo de recurrencia. Con lo cual, la decisión pues es dejarlo con DOAC. ¿Qué dice la guía? Entonces, las guías ASH 2020 dicen que en un paciente con un evento provocado por un factor de riesgo persistente después de la fase inicial, lo debe dejar indefinido. Eso ya sabíamos, ¿sí? Eso dicen todas las guías. Si tiene un no provocado recurrente, obviamente ya sabíamos. Si tiene
prefieran DOAC que aspirina, por supuesto. ABK si tiene SAF o si tiene alguna otra contraindicación absoluta de usar el DOAC. Y las guías europeas dicen que uno debería usar el DOAC a dosis reducida. Sin embargo, esto tiene de largo y de ancho, porque por ejemplo en las guías ASH, usted le dicen que puede dejarle el DOAC a dosis plena o a dosis reducida. Entonces yo me paré con el investigador del Einstein Choice y le dije, bueno, pero venga, ¿a quién escogieron para dejarlo con 20 y a quién le pusieron 10? Y el tipo dijo, no, pues eso depende de cada médico. O sea que yo estimé el riesgo de recurrencia. Y si yo consideré que era muy alto, lo dejé con 20. Y si consideré que era más o menos, lo dejé con 10. Nosotros tenemos un seguimiento a un año de los pacientes con DOACs a dosis reducida y nos ha ido muy bien, con un 1% de riesgo de recurrencia. Entonces, hay que esperar por lo menos 10 años para ver qué pasa con estos pacientes. Esta es la recomendación de la guía europea y es utilizarlos a dosis reducida. Eso quiere decir que solo tendríamos dos alternativas, Riva 10 o Apixa 2.5 cada dosis. Entonces, Cindy, Juan. Bueno, entonces, hablando de Juan, primer evento sin factor identificado en un hombre joven, ya quedó claro que tiene un alto riesgo trombótico con un riesgo de sangrado bajo y pues preferiríamos dejarlo anticoagulado. De acuerdo. Le podemos dejar Riva 10 o Apixa 2.5 cada 12, pero hay que completarle mínimo 6 meses de tratamiento con la dosis del tratamiento a largo plazo, o sea, con la dosis full del anticoagulante, ¿de acuerdo? Y seguirlo, por supuesto, regularmente en la consulta para evaluar si nuestro paciente tiene o no tiene algún factor de riesgo de sangrado que nos haga cambiar, ¿sí? La medicina nunca es una camisa de fuerza, nunca nos estamos metiendo dentro de una caja rígida en la cual nosotros no podemos cambiar de decisión eventualmente. Entonces, en enfermedad tromboembólica venosa sí que tenemos que tener presente que las circunstancias del paciente pueden cambiar. Hizo una hemorragia digestiva, le dio un sangrado intracraneano, tiene una angiodisplasia del colon, yo qué sé, le encontraron un cáncer con un tumor gigante, pues no lo puede dejar anticoagulado extendido, tiene que suspenderle la anticoagulación. Entonces, los mensajes que tenemos para que ustedes se lleven a casa es, lo primero y más importante, nominar correctamente el evento embólico y determinar su severidad inicial, ¿de acuerdo? Después, realizar el tratamiento correctamente, de acuerdo a la fase, porque de eso depende la eficacia de nuestro tratamiento anticoagulante, que es el pilar del tratamiento en la enfermedad tromboembólica venosa. Categorizar correctamente a ese paciente y al nominar correctamente la enfermedad, ustedes van a categorizar de una vez, ¿de acuerdo? En este momento, los DOACs son la terapia de elección, salvo contadas excepciones. Pacientes embarazadas después del primer trimestre de embarazo, pacientes con enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis, pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido triple positivo o antifosfolípido con anticoagulante lúpico positivo y pues que tengan una contraindicación absoluta para el uso del DOAC. De lo contrario, DOAC. Pero nunca se les olvide esto en ningún escenario de anticoagulación. Y es que es nuestra responsabilidad. Porque es que no solamente tenemos los 4 anticoagulantes orales directos, Edoxaban seguramente lo lanzarán hacia noviembre en el país, sino que vienen los inhibidores directos del factor 11, ¿sí? Asundexian y Milvexian. Y ya Asundexian tiene un fast track en FDA para fibrilación auricular. Y hay estudios en enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, vamos a empezar a recibir más medicamentos anticoagulantes. Hay anticuerpos monoclonales para anticoagular pacientes. Entonces, cada día tenemos más alternativas, pero tenemos que escoger el paciente correcto. Tenemos siempre que pensar cuál es el objetivo primario por el cual yo anticoagulo, y es prevenir trombosis. Yo lo digo coloquialmente, pero el miedo lo único que hace es que uno deba comprarse un perrito para que se le quite el miedo, ¿sí? Porque es que después de haber visto un ACV por FA,
en un paciente mal anticoagulado, a uno se le quita el miedo. ¿Sí? Entonces, calcular adecuadamente la fragilidad de ese paciente y ponerle la dosis correcta del medicamento sin miedo. Estos medicamentos son seguros y eficaces, sin miedo. Y en este caso solamente dejarlo por el tiempo correcto, porque aquí también podemos fallar por exceso y no debemos fallar por exceso, porque estamos sometiendo a nuestro paciente a un riesgo innecesario de sangrado. Entonces, paciente correcto, medicamento correcto, a la dosis correcta y por el tiempo correcto, es lo que tenemos que hacer para lograr que la anticoagulación de estos pacientes sea adecuada y eficaz. ¿Algo más, Cindy? No, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno.